Estamos en el año 50 a.C. Toda la Galia está ocupada por los romanos. ¿Toda? ¡No! Una aldea de irreductibles galos resiste todavía y siempre al invasor. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Manuel Corta, bienvenidos a mi canal de YouTube. Si eres amante de los cómics, tienes sin duda que conocer las aventuras de Asterix el Galo. Es un cómic francés que apareció por primera vez el 29 de octubre de 1959, escrito por René Goscinny e ilustrado por Albert Uderzo, y que hasta ahora cuenta con 39 tomos más los que se vayan publicando. Esta serie me lleva de inmediato a mi niñez porque mi abuelo tenía toda la colección y me bastó tan solo una ojeadita para enamorarme por completo de la serie, enamorarme también de la historia, enamorarme de sus fantásticos personajes, enamorarme de su fabuloso sentido del humor. ¿De qué va la historia? De Asterix, que es este valiente hombrecillo, que es muy corto de estatura, pero es sumamente inteligente y valiente. Y de Obélix, que es su mejor amigo, que es este hombre que es todo bonachón, simpático, excepto cuando alguien insinúa que está gordo y entonces sí. Bueno, y juntos viven en esta pequeña aldea gala que se resiste a los romanos en los tiempos de Julio César. ¿Y cómo lo logran? Bueno, con una poción mágica que les da el druida Panoramix, que les da una fuerza impresionante. El único que no puede tomar esta poción es Obélix, porque Obélix se cayó en la marmita cuando era un bebé y eso hizo que tuviera una fuerza eterna. Alrededor de ellos hay muchísimos personajes súper simpáticos que con esta premisa nos llevan a vivir muchas aventuras en los diferentes tomos y a encontrarnos con personajes como el mismísimo Julio César o la caprichosa Cleopatra. La saga tiene muchísimas puntadas chistosísimas que te van a hacer sacar varias carcajadas. Además tiene explicaciones muy padres sobre cómo sucedieron algunos acontecimientos de la historia, como por ejemplo su explicación de por qué la esfinge perdió su nariz. Muchas de estas referencias se realizan a modo de parodia y esto lo hace muy divertido. El cómic ha sido muy popular durante muchísimos años y cada generación nueva a la que llega es una generación que lo vuelve a disfrutar porque es una serie de libros que no saben a viejo, ¿saben? Así como si lo hubieran acabado de escribir, bebé. Clásico, clásico, bien hecho. De hecho se han hecho muchísimas películas al respecto, más de 9 animadas y 4 live actions. Aproximadamente hay 15 videojuegos y un parque de diversiones temático. Bueno, y a finales de febrero de este año, o sea ya casi, vamos a tener la nueva película que se llama Asterix, el secreto de la poción mágica, y que por cierto ya estoy esperando con ansias para ver. Pero bueno, todo esto yo se los cuento porque hace años yo coleccionaba estos tomos que los compraba en alguna librería como la Gandhi o el Sótano, pero eran importados de España. Entonces, bueno, se tardaban muchísimo en llegar y generalmente eran muy caritos y pues cuando querías buscar algún número en particular muchas veces no había y tenías que esperar hasta que trajeran el siguiente pedido a ver si venía entre ellos. El caso es que el otro día iba pasando por el puesto de periódicos y me encontré esta edición de Salvat de pasta dura. En esta serie aparentemente se van a publicar los primeros 38 tomos y se van a publicar quincenalmente. Y bueno, pues yo me quise comprar los dos primeros para ver cómo estaban y saber si se los podía recomendar o no. Y francamente me llevé una sorpresa súper grata. Es una edición de pasta dura que está súper bonita. Desde el olor huele a nuevo. Y miren, vean. Trae el cómic. Quiero que noten la diferencia de la impresión del cómic. Esta es la edición vieja. Esta es la edición nueva. Ustedes se fijan, pues ya se ve más borrosita, más viejita la anterior. Esta edición se ve perfecta, se ve en perfecto estado. Y al terminar el cómic tenemos una sección en la que los autores explican algunas de las viñetas, explican el porqué de cada cosa, algunos pasajes históricos también, y trae algunos bocetos de personajes que aparecen, de los primeros bocetos que se hicieron, y explicaciones también de cuándo es la primera vez que aparece un personaje, en qué tomo vuelve a aparecer, comparación entre varios tomos. El caso es que todo este contenido es inédito, hecho especialmente para esta edición de Salvat, la colección integral de Asterix por Salvat. Y esto no es un anuncio ni me lo están pagando, pero me emocionó muchísimo y se los quería compartir. Se los juro que ese momento en que abres el paquete y te llega el olor a nuevo, es un olor muy particular que solo la gente a la que le gusta leer seguramente sabe de lo que estoy hablando. Y bueno, la edición está preciosa, la calidad de impresión está muy superior, es muy disfrutable, pero sí tiene algo malo. Lo malo que tiene es que esta edición no viene en orden, por lo menos en el orden sugerido de lectura, que si quieren se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción por si quieren leerlos en orden. Este que es el tomo 1 de la colección, allá es el tomo 31 y el tomo 2 es el tomo 16, una cosa así. Entonces el caso es que pues no viene en orden y este que escogieron, Asterix y la Traviata, pues no es el mejor. De hecho es de mis menos favoritos de toda la colección, ya que no es una historia como tan interesante, es más bien como un libro que se hizo para los fans, para regresar personajes que ya habían aparecido en otros momentos y como para celebrar ciertas cosas, porque aparecen otra vez los papás de los personajes, aparecen algunos personajes muy
importantes que solamente aparecieron una o dos veces. Al respecto pues está padre, pero la gente que lo lea como primer acercamiento a la colección pues no se va a llevar tan buen sabor de boca como si se lo llevan leyendo todos los tomos, ¿no? Yo sí recomiendo que mejor los lean en el orden sugerido, pero si tú corres al puesto de periódicos ahorita seguramente lo vas a encontrar, porque hace 2 días pasé y todavía tenían el tomo 1 y 2 y ya viene el tercero. Entonces, como está empezando la colección, es muy probable que los encuentres, y la ventaja que tienen es el precio. El primer tomo está en 60 pesos, el segundo tomo está en 159 y parece que va a subir de precio la colección ahí a mediados de que la vayan sacando, y que la van a subir como a 200 y cachito, pero pues es un super precio. Si tú comparas lo que te costaba traerla de España a lo que te la están dejando aquí, que también es traída de España, pero por algún motivo el precio está espectacular, pues yo sí te recomiendo que lo consigas ahora. Esta es una colección que no te puedes perder, imperdible. En verdad es un precio muy económico para lo que te estás llevando. Y otro dato curioso que debes saber es que la colección no incluye el tomo 39, que es Asterix en Italia. Así es, lleva tantos años publicándose, desde 1959 hasta el 2017 que se publicó Asterix en Italia. Así de importante y popular es esta colección en el mundo, así que tienes que conocerla ya. Es buenísimo, es un clásico y tienes que tenerlo. Quiero que me dejes en los comentarios cuál es tu personaje favorito de la saga, a ver si estamos más o menos igual. Definitivamente los míos son Asterix y Obelix, pero sí hay uno que otro que me hacen reír muchísimo y me la paso muy bien. Bueno, todos me gustan. No, ya. Muchísimas gracias por quedarte, te quiero mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Nunca dejes de soñar. Pero rapidísimo voy a tratar de decir la mayoría de los personajes: Asterix, Obelix, Idefix, Panoramix, Asura Centurix, Aurar Cursix, Carabella, Eda de Piedrix, Madame Eda de Piedrix, Orden Alfabetix, Es Automatix, Tragicomics, Albalá, Julio César, Cleopatra, Los Piratas, Los Romanos, Espiga de Maíz, Número Bis, Hielo Submarín, Amnesix, Codornix, Cicatrix, Gangsterix. Seguramente se me olvidaron muchísimos, ponme en los comentarios cuál se me olvidó. ¡Chao! Aquí se va formando un dibujito. Cuando los vas teniendo juntos, al final tendrás a todos los personajes aquí en los lomos y son de diferentes colores.